La tensión como un cuchillo, sus ojos ardían con una furia protectora que nunca había visto antes. Meredith hizo vacilar el tubo de metal que oscilaba en su agarre mientras se giraba para mirar a mi hijo. Mantente fuera de esto, Blake. Ella siseó sus palabras goteando veneno. Esto es entre tu madre y yo. Blake dio un adelante, sus hombros cuadraron, sus mandíbulas con determinación como el infierno. No vas a ponerle un dedo encima, no mientras todavía esté respirando. Meredith soltó una risa áspera y triste, siempre jugando al héroe. ¿No estás bien? No puedes salvarla de las consecuencias de sus acciones. Sus acciones, Blake respondió con la voz levantándose con indignación. ¿Te refieres? Hacer lo correcto, lo que tu padre debería haber hecho desde el principio. El agarre de Meredith se apretó alrededor de la tubería, sus nudillos se pusieron blancos de rabia. No te atrevas a hablar así de mi padre, él te lo dio todo y así es como le pagas. Nos mintió. Intervine con voz temblorosa pero resuelta. Vida. Construido sobre engaños y sueños robados. Meredith volvió su furia hacia mí, sus ojos se entrecerraron y se llenaron de odio. Cierra la boca, hipócrita moralista, crees que eres mucho mejor que nosotros, ¿no? Me mantuve firme sacando fuerza de la inquebrantable fuerza de Blake. Presencia a mi lado. Nunca dije ser mejor, Meredith, simplemente elegí por el camino de la integridad, algo que tu padre perdió de vista hace mucho tiempo. Con un gruñido salvaje Meredith levantó el tubo, sus músculos se enroscaron como una serpiente lista para atacar a Blake. Se movió para protegerme. Su cuerpo se tensó y estaba listo para el ataque inminente, pero justo cuando la confrontación parecía llegar su punto de ebullición, el sonido de las sirenas atravesó el aire y se hizo más fuerte con cada segundo que pasaba. Meredith congeló sus ojos muy abiertos por el pánico mientras la ballena de los coches de policía hacía eco a través del calles afuera. Esto no ha terminado, escupió, su voz temblando con una mezcla de y miedo. ¿No has visto lo último de mí? Con esas palabras de despedida se dio vuelta y huyó desapareciendo entre las sombras justo cuando el primer coche patrulla se detuvo. Las luces bañaron el estudio en un caleidoscopio de destellos rojos y azules después de ese desgarrador encuentro. Blake y yo nos encontramos contando los eventos a los con sus rostros grabados con preocupación e incredulidad. Parecía que la obsesiva búsqueda de venganza de Meredith finalmente había llamado la atención de las autoridades gracias a un aviso anónimo de un vecino preocupado. Mientras estábamos sentados en la sala de interrogatorios con poca luz, el peso del evento de la noche se asentó sobre nosotros como un sudario. Blake se acercó y apretó mi mano, su toque me castigó en medio de el caos. Se acabó, mamá, susurró con voz espesa por la emoción, ella ya no puede lastimarnos. Pero incluso cuando asentí con la cabeza, una persistente sensación de duda permaneció en el fondo de mi mente. Las palabras de despedida de Meredith. Como un inquietante estribillo que no has visto. The Last of Me. En ese momento supe que nuestra terrible experiencia estaba lejos de terminar. La sed de venganza de Meredith era más profunda de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado y las líneas de batalla se habían trazado cuando salimos de la estación de policía esa noche. Podía evitarlo. La sensación de que esto era simplemente la calma antes de la tormenta, un breve respiro antes de que comenzara el verdadero ajuste de cuentas tras la escalofriante promesa de Meredith. Blake y yo nos encontramos viviendo en un estado de vigilancia constante, cada sombra parecía albergar una amenaza potencial, cada uno de los inesperados. Como un presagio de su inminente venganza, las alguna vez reconfortantes paredes de nuestro estudio ahora se sentían como una jaula atrapándonos en un ciclo de miedo e incertidumbre a pesar de las garantías de las autoridades de que harían todo lo que estuviera en su poder para mantenernos a salvo. La persistente sensación de que la obsesión Meredith era más profunda de lo que cualquiera de nosotros podía comprender, su odio había cobrado vida propia, alimentado por un retorcido sentido de justicia que no dejaba lugar a la razón ni a la misericordia. Fue durante una de esas noches inquietas mientras yo daba vueltas y vueltas. Se volvió plagado de pesadillas de la mirada penetrante Meredith y el brillo de ese tubo de metal del que surgió un rayo de esperanza. Blake irrumpió en mi habitación con el rostro enrojecido por la emoción. Mamá, creo que encontré algo, jadeó agarrando una pila de papeles en sus manos temblorosas, sentado erguido. Entrecerré los ojos para ver los documentos en la tenue luz. ¿Qué es? Respiró hondo, sus ojos se iluminaron con determinación. Evidencia que podría,
eso finalmente podría poner fin a la vendetta de Meredith. Mientras colocaba los papeles ante mí, una comprensión escalofriante surgió de los documentos. Detallaba una intrincada red de transacciones financieras que rastreaban el flujo de fondos malversados directamente a las cuentas personales de Meredith. Ella estaba. Blake susurró con voz cargada de incredulidad. Todo este tiempo ella se estaba beneficiando de los crímenes de su padre. Una ola de náuseas me invadió mientras las piezas encajó en su lugar la lealtad inquebrantable de Meredith hacia su padre, su necesidad obsesiva de proteger su lujoso estilo de vida. Todo surgió de una complicidad profundamente arraigada. Sus actividades ilegales. Tenemos que llevar esto a las autoridades, murmuré, mi mente corriendo con las implicaciones de esta nueva evidencia. Blake asintió solemnemente. Y tenemos que tener cuidado, si Meredith se entera de esto, no se sabe qué podría hacer. Pasamos el resto de la noche revisando los documentos, memorizando cada detalle mientras los primeros rayos del asomaban a través de las cortinas que conocíamos. Que había llegado el momento de la acción. Con manos temblorosas marqué el número del detective que dirigía la investigación del caso de Carter. Su voz ronca crujió en la línea teñida de escepticismo. ¿Qué es ahora? Más amenazas vacías de esa hija trastornada suya? No, respondí robando mí. Esta vez tenemos pruebas de que Meredith era una participante voluntaria en los planes de su padre. Hubo una pausa, un silencio pesado que pareció extenderse por una eternidad. Finalmente el detective habló, su voz mezclada con un nuevo sentido de urgencia. Tráelo. Tendré que actuar rápido antes de que ella tenga la oportunidad de cubrir sus huellas. El teléfono. Me volví hacia Blake, mi corazón latía con una mezcla de miedo y anticipación. Esto es todo. Susurré en el momento en que estábamos esperando. Blake asintió con la mandíbula. Con determinación, vamos a terminar con esto de una vez por todas. Mientras reuníamos las pruebas y nos dirigíamos a la estación de policía. Una sensación. Calma se apoderó de mí durante demasiado tiempo. Habíamos vivido a la sombra de la ira de Meredith, encogidos de miedo. Su retorcida búsqueda de venganza, pero ahora armados con la verdad, teníamos el poder de liberarnos de su control para finalmente encontrar el cierre y la justicia que tan desesperadamente anhelábamos. Sin embargo, no sabíamos que nuestras pondrían en marcha una cadena de eventos que poner a prueba los límites mismos de nuestra resiliencia, hundirnos en un torbellino de caos y confrontación, un ajuste de cuentas que sacudiría los cimientos de todo lo que creíamos saber. El peso de la evidencia en nuestras manos se sentía como un peso de plomo, una carga que habíamos cargando durante mucho tiempo. Mientras estuvimos sentados frente al detective exponiendo los documentos condenatorios que revelaban la complicidad de Meredith en los crímenes de su padre, una sensación palpable de resolución flotaba en el aire. El ceño del detective se frunció mientras revisaba los papeles, sus ojos se entrecerraban con cada nueva revelación. Grande, murmuró su voz. Con una mezcla de incredulidad y sombría satisfacción. Con esto, finalmente podemos poner fin a su reinado de terror. El agarre de Blake apretó con más fuerza en mi mano, sus nudillos se pusieron blancos con una mezcla de anticipación y miedo residual. Habíamos llegado demasiado lejos. Sacrificamos demasiado para dejar que esta oportunidad se nos escapara de dedos. ¿Qué pasa ahora?, pregunté con mi voz apenas por encima de un susurro. El detective se reclinó en su silla. Su expresión era sombría. Ahora nos movemos con rapidez y decisión. Tendremos un equipo listo para traerla. Interrogatorio, y con esta evidencia deberíamos tener suficiente para hacer que los cargos se mantengan. Una fugaz sensación de alivio apoderó de mí solo para ser rápidamente reemplazada por una persistente duda. Meredith era astuta, su sed de venganza alimentada por un retorcido sentido de derecho, caería sin un pelea como si leyera mi mente. El detective encontró mi mirada, sus ojos acerados con resolución. No te preocupes, estaremos preparados para cualquier sorpresa que ella pueda tener guardada. Seremos nosotros los que tomaremos las decisiones. Con esas palabras tranquilizadoras las ruedas se pusieron en marcha. Un equipo de oficiales armados con pruebas condenatorias y un ardiente sentido de justicia descendió sobre el lujoso ático de Meredith. El sonido de pasos fuertes y órdenes gritadas resonaron por los pasillos rompiendo el inquietante silencio que había cubierto edificio.
Blake y yo podíamos solo observamos desde lejos nuestros corazones palpitando en nuestros pechos mientras se desarrollaba la dramática escena. Momentos después, una Meredith desaliñada y desafiante emergió con las muñecas atadas por esposas de acero y sus ojos ardiendo con una furia que amenazaba con consumirnos a todos mientras la conducían junto a nosotros con la